Ciertamente, estabas volviendo el corazón de los hijos hacia los padres cuando algunos familiares supieron de un episodio único en tu historia familiar. Cuando mi abuelo Ace Nelson era un joven esposo y de solo 27 años, y ya con familia, falleció su padre. Entonces, unos 3 meses más tarde, el padre, ya muerto, regresó a visitarlo. La fecha de esa visita fue la noche del 6 de abril de 1891. El abuelo Nelson quedó tan impresionado con la visita de su padre que escribió la experiencia en su diario para su familia y amigos. Escuchen las palabras de mi abuelo sobre esa sagrada experiencia. Yo estaba en cama cuando entró papá a la habitación. Él se sentó a un costado de la cama y me dijo: hijo mío, como tenía un poco de tiempo, recibí permiso para venir a verte por unos minutos. Me siento bien, hijo, y he tenido mucho que hacer desde mi muerte. ¿Qué es lo que has hecho, papá? He viajado junto con el apóstol Erastus Snow desde mi muerte, es decir, después de 3 días de mi fallecimiento, recibí una comisión para predicar el Evangelio. No te imaginas la cantidad de espíritus que hay en el mundo espiritual que aún no han recibido el Evangelio. Pero muchos lo reciben y se está realizando una gran obra. Muchos esperan con anhelo que sus amigos, aún vivos, puedan hacer la obra por ellos en los templos. He estado muy ocupado predicando el Evangelio de Jesucristo. Papá, ¿nos puedes ver todo el tiempo y sabes lo que hacemos? Oh, no, hijo mío. Tengo algo más que hacer. Yo no puedo ir donde quiera. Hay tanto, o quizás más orden aquí, en el mundo de los espíritus, que en el otro mundo. Me han asignado un trabajo que hacer y debe ser hecho. Tenemos la intención de ir al templo para sellarnos así tan pronto como podamos. Hijo mío, eso es en parte por lo que he venido a verte. Seremos una familia y viviremos por la eternidad. Papá, ¿es natural morir? Es tan natural morir como lo es nacer o pasar por esa puerta, dijo mi padre señalando la puerta. Cuando le dije a mi familia que no podía durar mucho tiempo, todo se oscureció y por unos minutos no pude ver nada. Entonces lo primero que vi fue a varios espíritus en el mundo espiritual. El papel que me entregaste, hijo, tiene la fecha equivocada, pero no hay una particular diferencia. Aquí se mantienen los registros correctos. Papá, ¿el Evangelio enseñado en la iglesia es verdadero? Hijo mío, ¿ves esa foto? Me dijo señalando una de la primera presidencia en la pared. Sí, la veo. ¿Están seguros que el Evangelio es verdadero como lo es el ver esa foto? El Evangelio de Jesucristo tiene el poder de salvar a todo hombre y mujer que lo obedezca, y de ninguna otra manera jamás podrán obtener la salvación en el reino de Dios. Hijo mío, aférrate siempre al Evangelio. Sé humilde, dedicado a la oración y sumiso al sacerdocio. Sé leal. Sé fiel a los convenios que has hecho con Dios. Nunca hagas nada que desagrade a Dios. Oh, qué bendición es el Evangelio. Hijo mío, sé bueno. Mi abuelo sintió que esto era muy sagrado y dijo que lo escribiría para el beneficio de mi familia y amigos. Y ahora que soy una autoridad general de la Iglesia, pienso que todo el mundo es parte de mi familia, así que lo comparto. La visita a mi abuelo por parte de su difunto padre
Sucedió 27 años antes de la visión de Joseph F. Smith sobre la redención de los muertos en 1918. Esa visión es ahora la sección 138 de Doctrina y Convenios. Es muy valioso para mí que mi abuelo dejara ese registro. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos a esta noche donde vamos a aprender mucho sobre historia familiar. Realmente es para mí un gusto estar ante ustedes. Les traigo el saludo de la presidencia de Estaca y también de las presidencias de hombres y mujeres jóvenes de la Estaca Los Chillos. Con nosotros, los expertos, los hermanos Miño, nos van a ayudar el día de hoy a que ustedes puedan conocer lo básico y más de lo que es la historia familiar. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Maritza. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Un gusto en saludarles a todos los que estén conectados o se conecten. Sí. Qué gusto. Dime, Mari. Estamos aquí listos para poder ayudarles, así que con mucho gusto. No somos tan expertos, pero queremos y tenemos todo el deseo de ayudar. Hemos aprendido mucho con la experiencia, básicamente, y ahora queremos ser sus amigos en el sentido de que podamos ayudarles en algo en este tiempo. Dejarles picados, eso sí, para que puedan seguir investigando. Ajá. La historia familiar y la obra del templo, maravillosos. Excelente, mi Dani. Bueno, tienen que saber, hermanos, que los hermanos Miños son los consultores del área asignados al Consejo Sur de justamente de aquí de Quito, ¿no? El Consejo de Quito Sur. Así es, Dani, si no me equivoco. Bueno, para que todos tengan una idea, al comienzo también fue para nosotros un poco complicado entender esto, pero para que todos sepan, Ecuador se le ha dividido en 5 consejos. Entonces, normalmente un consejo se crea cuando hay una misión. Entonces, como en Ecuador existe actualmente 5 misiones, existen 5 consejos. Y normalmente un 70 de área preside estos consejos para que puedan tener más apoyo los presidentes de Estaca y los líderes locales, ¿no? Entonces, en estos 5 consejos, cada consejo tiene un matrimonio que ha sido llamado y apartado como consultores de obra del templo y de historia familiar. Y se nos asigna básicamente el trabajo de obra del templo y trabajo también de historia familiar con los líderes de cada Estaca. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con los presidentes de Estaca y sus familias. También hacemos ayuda a los consultores de Estaca y a los consultores de cada unidad. Tratamos de apoyarles para que estén capacitados y también puedan cumplir con sus labores. Y otro de los desafíos que tenemos es que tratamos en lo posible de que todos los hermanos y hermanas de la iglesia, desde los niños hasta los viejitos, como nosotros, que puedan aprender un poco más acerca de cómo utilizar los recursos que tiene la iglesia para todo lo que es historia familiar y obra del templo, ¿no? Nuestro trabajo básicamente es apoyarles a que descubran, trabajando uno a uno, especialmente todas las bendiciones de la obra del templo, ¿no? Y qué bueno que hayamos empezado con el video del profeta en cuanto a que la obra va a seguir con o sin nosotros. La obra continuará porque la obra es magnífica y que debemos entender que algún momento nosotros vamos a estar presentes con aquellos seres queridos que ya han pasado esta vida y que ellos no pueden salvarse por sí mismos, así que nuestra obra de amor es poder buscarles y encontrarles. Realmente la historia familiar es un tema que personalmente para mí era muy difícil al principio porque quizás no entendía las herramientas y creo que hoy podríamos hablar de eso, de familiarizarnos un poquito en cuanto al Family Search, porque sé que hay muchas hermanitas en la iglesia que no han hecho su historia familiar, no porque no han querido, sino porque quizás no entienden cómo funciona y cómo es tan fácil conectar un árbol con muchos árboles
y realmente Family Tree es el árbol más grande genealógico a nivel del mundo, donde podemos ver en cualquier árbol y comparar y tener fuentes, registros y poder tener respaldos en nuestro arbolito y poder tener fotos. Entonces es muy bonito en esa parte. Además que la genealogía es algo que ahora hasta es una carrera, ¿no? Es una carrera para ser una persona que estudie los árboles genealógicos. Aún es no solamente el hecho de aprender, sino que también es algo que requiere mucha investigación, mucho estudio. Y yo diría algo muy importante, tener el espíritu de Elías, ¿no? Ahora, pero en este día, en esta noche, Oscarín, queremos hacer de ustedes básicamente un libro abierto. ¿A qué me refiero? Es que ustedes tengan la confianza de preguntarnos lo que quieran. Hemos preparado algo bonito. Vamos a compartirles algo que hacemos básicamente con la juventud en la iglesia para que ustedes y yo nos tengamos más interés en las cosas de nuestros antepasados. Y a la larga ustedes y yo, vuelvo a insistir, nuestra meta es que ahora puedan salir con una picazón de seguir haciendo algo por sus familias, ¿sí? Así que estamos en sus manos, Oscarín, y vuelvo a insistir, estamos para servirles. Ajá. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Maritza. Queridos hermanos, jovencitos que nos estén mirando, si tienen alguna pregunta en cuanto a ser familiar, por favor, pónganla en los comentarios de Facebook. Eso nos va a llegar acá y nosotros vamos a poder ver y contestar sus inquietudes. ¿Sí? Pero mientras nos llegan las preguntas, yo quisiera que Dani y Maritza nos expliquen qué es el Family Tree, qué es la historia familiar, cómo es que debemos entrar y cómo los primeros pasos que debemos dar básicamente para tener nuestra historia familiar. Dani, Maritza, yo les dejo a ustedes esta parte, apenas terminen me avisan y yo vuelvo a entrar. Gracias. Bueno, aquí la fácil va a ser yo, lo difícil va a ser Maritza. Así que gracias. Bueno, pero les contamos, lo que pasa es que antiguamente la iglesia, ustedes saben que cuando ya se restauró el evangelio, las primeras ordenanzas que se hicieron a favor de personas fallecidas, se las realizaron básicamente fuera de un templo. No había un orden natural, pero luego se fue, gracias a la revelación de los profetas, ya dejando en claro cómo eran estas ordenanzas y lo sagradas que son. Entonces, se pidió a todos los miembros que empezaran a recolectar sus datos y registros familiares. Muy interesante que me imagino que en esa época, 1830 en adelante, debe haber sido un gran desafío, puesto que muy pocos hermanos escribían, leían, y había muy pocos que eran letrados en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia ha tratado de hacer a través de los años? Es facilitar el tema de poder registrar nuestras familias, datos familiares, todo lo que sea fechas, etcétera, etcétera. Nosotros a estos datos les decimos fuentes. Entonces, cada vez que ustedes vean, por ejemplo, una fotografía, una partida de nacimiento, una cédula de identidad, cuando ustedes vean algún dato que sea registrado legalmente, y ese es un tema muy importante, nosotros les conocemos como fuentes. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra fuente, significa un documento que certifique algo, ¿no? Así es. ¿Cuántos tipos de fuentes existen, Mari? A ver, tenemos los bautismos, nos referimos a bautismos católicos. Ajá, ¿no? Bautismos católicos, los bautizos. Bautizos les decían sí, antiguamente. Los bautizos. Las actas de matrimonio. Antiguamente también había, entonces siempre ha habido actas matrimoniales. Ajá, tenemos también las actas de defunción. Tenemos también confirmaciones que pueden ayudar. También los censos son muy importantes. Por ejemplo, censos, para que ustedes sepan qué es. Antiguamente las personas viajaban como nosotros, no por aviones ni por barcos, muchos de ellos. Los barcos eran muy utilizados. Ya cuando se creó el tren, estamos hablando a finales de 1800, entonces ahí empezaron a salir la gente de viaje y esos viajes eran registrados, pero no se les decía como ahora decimos
la aduana o básicamente lo que tenemos pasaportes o esos registros, lo que hacían antes es censarles. Entonces, estos censos se registraban indicando cuántos salían, cuántos llegaban, si era por mar, por tierra, etcétera. Ajá. ¿Y qué te parece, Dani, si les enseñamos cómo pueden encontrar las fuentes? Bueno, las fuentes básicamente son todo registro legal. Entonces, y aquí volviendo al tema principal que era la inquietud, la iglesia, entonces, al ver que había demasiadas fuentes, trata de ayudar a los miembros de la iglesia a organizarlas. Así es. Entonces, estas fuentes, también hay fuentes de defunción, ¿no? Sí, fuentes de defunción. Estas fuentes existen desde siempre. Para que todos sepan, hermanos y hermanas, jovencitos, jovencitas, en el Ecuador, el registro civil existe desde la época de que el presidente Eloy Alfaro creó esta organización para poder ayudar a registrar debidamente todos los acontecimientos que había. Pero anterior a eso, todo se registraba en las curias o en las parroquias. Y los encargados de esto eran los curas, los párrocos, ¿no? Los párrocos. Entonces, no era igual que como el registro civil lleva ahora todos los registros, sino que ellos escribían a mano y en libros, generalmente todos estos datos. Ahora, lo triste de esto es que no todas las fuentes existen actualmente. Porque los curas lo que hacían era guardarlas en lugares que a veces eran muy húmedos, se destruían y también hacía que se desgastaran totalmente. Estas fuentes, muchas de ellas se han perdido, incendios, robos. Ha habido casos, por ejemplo, nos hemos enterado que personas entran a las curias o a las parroquias y se roban los documentos que encuentran. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia por eso es que creó el Family Search, ¿ya? Este programa que es muy, 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 muy didáctico, yo podría decir que es muy entretenido, todos pueden usarlo, hasta un niñito puede usarlo. Entonces, se creó con el fin de que todos organicemos estas fuentes, darnos un bonito modo de arreglarlo, de investigarlo y también de tratar en lo posible de avanzar en el registro de nuestras generaciones. Sí, a mí me parece muy bien. De hecho, lo que hace Family Search también es que tiene una asociación con otras también, ¿qué sería? Otras organizaciones. Otras organizaciones genealógicas para respaldar como Heritage, Ancestral, y todas ellas también manejan árboles y Genianet, que son también respaldos en cuanto a lo que Family Search va investigando en cuanto a los árboles genealógicos. Y hoy vamos a entrar un poquito porque... Mostrémosles un poquito de lo que es. Sí, mostrémosle un poquito. Les vamos a mostrar, mis queridos amigos y amigas. Sí, yo quería que les expliques qué es un árbol genealógico y cómo conseguir uno. Gracias. Bueno, para que vean ahí todos, espero, Oscarín, ¿se nota ya la pantalla con el árbol? ¿Sí? A ver, permíteme. ¿No? No todavía. Vamos a refrescar un poquito la... A ver, ponle compartir, por favor. Ya, permítame un segundito. Voy a compartir. En el Chrome. Ahí está. Ya, creo que estamos. Ahí las tengo. Ya, gracias, Oscarín. Entonces, le digo Oscarín de cariño porque le he conocido desde niño a Oscar y no me acostumbro a decirle hermano Oscar ni hermano Gallardo, siempre le hemos dicho Oscarín. Con confianza. Yo estoy muy bien también así. Bueno, esta es la pantalla de Family Search. Family Search en inglés quiere decir búsqueda familiar y siempre van a ver este signo del árbol, se lo reconoce ahí y por estas letras, ¿no? Que muy fáciles se reconocen en cualquier lugar. Ahora, este programa, vuelvo a insistir, es gratuito, no necesita nadie pagarlo para poder ingresar. Pueden tenerlo miembros y no miembros.
Es decir, ustedes pueden invitar a sus amigos que no son miembros de la iglesia a que tengan un acceso a Family Search y que puedan crearse cuentas también como si lo hicieran en un Facebook. Es idéntica la forma de creación, solo tienen que ingresar acá donde dice crear cuenta, tanto en la parte de arriba o también en la parte de abajo. El Family Search tiene algunas opciones, ¿sí? Entonces crear una cuenta y eso sí, gratuito. Entonces todos pueden entrar a esta parte. Aquí algo muy interesante es que el Family Search a través de los años, al comienzo no era así. Ustedes saben que la tecnología ha ido mejorando y así mismo este programa. Al comienzo se hacía en computadoras con discos pequeños que había, después en CDs, y era un problema grande porque teníamos que coordinar con muchísima gente para lograr una ordenanza. Pero este programa, cuando ya se creó el Internet y básicamente empezó a ser parte de nuestras vidas, también el Family Search empezó a mejorarse y a hacer de esta experiencia de buscar antepasados algo muy bonito. Por ejemplo, quisiéramos dejarles aquí que ustedes puedan ver en la primera página. Hay muchas cosas bonitas que se pueden hacer. Por ejemplo, Family Search les ayuda a que aprendan sobre sus familias, solo poniendo un nombre, un apellido. Por ejemplo, voy a poner el nombre de mi hijo, que se llama Samuel, y el apellido. Si yo sé dónde nació, en este caso mi hijo nació en Quito, y su año de nacimiento es en el 2006. No ha muerto, entonces no pongo nada aquí. Y le voy a pedir que me busque el Family Search sin haber ingresado. Y esto es algo bonito porque me dice que hay mucha gente que tiene apellido Miño. Nos toca hacer mucho. Sí, y algo que me menciona el árbol es que dice el apellido Miño, 5,810 personas tienen este apellido y aparecen en el árbol familiar compartido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que está llenando junto con Samuel algunas cosas importantes en su arbolito. Ya vamos a mostrarles qué es. Y también les muestra esto. Es más probable que Miño se encuentre en Argentina. Hay 2,630 Miños. En Ecuador hay 486. Y en Chile hay 472 Miños. Y esto es muy interesante porque haciendo historia familiar, vimos que uno de nuestros antepasados, mi bisabuelo, mi tatarabuelo en este caso, tuvo un hijo que se fue a Chile. Y él tiene ya su familia, entonces vemos que sí es cierto lo que menciona aquí. Y algo importante es que el Family Search también les puede buscar y nos dice, hemos encontrado documentos históricos para Samuel Miño. Entonces tiene 4 documentos o fuentes que encontró en los registros que se conocen como antiguamente se les decían a estos los microfilms, pero ahora estos documentos están todos ya en la red y gracias a los hermanos que indexan y revisan, Samuel tiene 4 documentos históricos que puede verlos en cualquier momento y puede comparar y ver si son sus familiares. También dice que encontraron personas destacadas para Samuel Miño en el árbol familiar. Por ejemplo, encontró a un Samuel Arturo Bacamena que tiene algo que ver con él. Samuel Antonio Mendoza Miño, José Samuel Miño Olivos, que no sabemos quiénes son, pero aquí el sistema menciona que puede cuadrar con el árbol. Entonces es una buena noticia para Samuel, porque él básicamente podría buscar ahí a sus antepasados. Y encontró algunas fotos, ¿no? Entonces esto para que todos vean que pueden solo poner su nombre y su apellido, dónde nacieron y su año, y les busca a sí mismo. Y para tener su cuenta, bueno, tiene que tener un correo electrónico, no puede ser cualquier persona como dijo Dani, y simplemente empezamos creando, ¿no? Nombre y apellidos, fechas de nacimiento, si son hombre o mujer. Y esto es importante, si es que son miembros de la Iglesia de Jesucristo, solamente deben poner un clic aquí porque automáticamente se despliegan ahí las ordenanzas del templo. Si ustedes crean una cuenta aquí sin este clic, se despliegue solo la parte de historia familiar y no la de ordenanzas del templo. Así es. Oh, yeah.
Sería la primera. Pero esta parte podría servir, por ejemplo, para una persona que no es miembro, pero que también quiere hacer su genealogía, simplemente no le da clic en este cuadro y tenemos para eso, ¿verdad? Y Es correcto. ustedes pueden compartir el FamilyShare con sus parientes que no pertenecen a la iglesia y pueden compartir la información del árbol y apoyarse mucho. Sí, Es nosotros muy- tenemos, hicimos este experimento, por así decirlo, con un primo de mi madre, que no es miembro de la iglesia, él es un católico, respeta la iglesia, pero él no es parte de nosotros en el sentido de ordenanzas ni tampoco de creencias en esta parte. Pero le encanta la historia familiar, entonces le creamos una cuenta y no pusimos esta opción. Y él automáticamente tiene opciones para ingresar a su árbol y ingresar especialmente a la parte de recuerdos. Y sabes qué, Dani, lo que más me impacta es que cuando alguien, no sé si tú te has dado cuenta, pero personas que no son de la iglesia, al saber del app que hay de Family Search y también que pueden tener acceso a un árbol familiar, se emocionan bastante. Se emocionan mucho. Muchos he visto que lloran porque encuentran fotos, encuentran registros y yo creo que nuestro deber también sería enseñar esta aplicación a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, para que ellos recuerden, porque hay recuerdos, hay anécdotas, hay fotografías muy especiales como cumpleaños, que ellos pensaban ya perdidas y al compartirles ellos se emocionan y es más, sucede algo increíble, ellos nos comienzan a compartir información del árbol y comienzan a colaborar en cuanto a la investigación genealógica. Así es. Tenemos aquí, por ejemplo, alguien nos puso, la hermanita Pauli Kaiser, nos dice que pongamos el nombre en la parte principal para ver si aparece algún registro de ella. Entonces vamos a hacerle un experimento a ver si es que funciona, ¿ya? Ella nos da un nombre que se llama Edward y el apellido Guasapas. es Guasapas. Hermanita Pauli, ¿de dónde es él? Guasapas. Bueno, si es que no tenemos, le borramos simplemente y veamos si es que aparece algo. Sí, existen 25 personas que se llaman Guasapas. Entonces, y personas llamadas Guasapas que aparecen en su árbol. Y es muy interesante, pero se encuentran todos en Ecuador. Es un apellido nativo, eso es muy importante. Es un apellido nativo. Mira lo bueno, Dani, es que tenemos registros. Y tiene registros. Registros en línea donde ella puede encontrar, puede ser datos hermanas, pueden ser sus hermanos, también puede, por ejemplo, aquí ve. Ahora, si ustedes ven las fechas, por ejemplo, este registro va de 1565 al 2011. Entonces, son registros parroquiales y diocesanos. ¿Se acuerdan que les decía que van a ser registros de bautismos, matrimonios o de defunciones? Entonces, hermanita tiene mucho trabajo aquí y también tiene bastantes bendiciones porque puede encontrar a muchos antepasados. Hasta aún hay un censo, ¿no? Buenísimo, en los censos se puede saber hasta cuántos hermanos tenía y yo estaba averiguando. Mira, y esto es interesante, Mari, perdón. Aquí dice, hemos encontrado documentos históricos, estos son las fuentes, 45 censos, 26 migraciones, 1475 nacimientos, matrimonios, defunciones, 7 militares, 130 otros. Hermanita Pauli tiene que rápido aprovechar y buscarlos. Solo hace un clic aquí, ingresa con su cuenta y listo. Edward Guasapas. Excelente. Pero esa parte nunca se me había ocurrido. Mira que, por ejemplo, hay una pregunta que vino del Facebook, que vino de un hermano. Perdón que te corto, vamos a usarte tu apellido, ¿ya? ¿Te parece? ¿Algún pariente, Oscarín, que tú quisieras? No, busquemos a Oscarito. Ahí está, con apellido Gallardo, ahí sí te cuento que tienes 129.350 personas que son en tu árbol con ese apellido, y también están en México, Chile y Argentina, y tienes algunos detalles de... Ahora, si tú le pones, Oscar, aquí más detalles como dónde nació y el año, vas a encontrar maravillas. Ya, yo voy a intentar eso con mi abuelo. Mira, yo quisiera, a una duda que desde a mí me ha quedado siempre,
nuestros líderes y personas han hablado de que debíamos buscar nuestras 4 generaciones. Ajá. ¿Cuáles son qué comprenden las 4 generaciones? Y por ejemplo, aquí el hermano John me dice que ha llegado a su quinta generación, pero ¿cómo conseguir fuentes para ir más allá? Buena pregunta. Ya, hagamos entonces de ese jueguito, ¿ya? Entonces, primero, y creen su cuenta si no la tienen, y si la tienen, desempólvenla, pongan aquí su usuario, porque tienen que crearse un usuario. Mi usuario es así, y mi contraseña también tengo que crearla. Entonces, traten de poner una contraseña que se acuerden, y no se olviden, porque hay personas que crean contraseñas que ni ellos mismos se acordarán de por vida. Entonces, mejor les recomendamos poner, perdón, el gusta mayúscula. Creo que usaste todas las mayúsculas. Sí, perdón. Sí, así pasa. Ahí está, ya. Entonces, les ponen mejor una cuenta que se acuerden siempre como la del Facebook, que sería una buena. Yo ingresé ya a mi cuenta. Siempre va a verse porque ya aparece su nombre en la parte de la derecha superior. Y ahí sí ustedes pueden ingresar y hacer muchas cosas. Vamos a ir a la parte del árbol familiar. Les invitamos a que descubran todo lo que tienen estas pestañitas, que son muy bonitas y tienen bastantes cosas interesantes. ¿Ya? Vamos a ir a la parte de árbol. Y aquí les da 4 opciones. Árbol, persona, encontrar y listas. ¿Esta persona? ¿Qué es la persona? Ya, vamos a ir a la parte de árbol. Y con mucho respeto a todos, este árbol que hemos creado Maritza y yo, no es un árbol que nos ha tomado un poco de tiempo, sino que ha sido varios años. Nosotros con nuestra familia nos bautizamos en el año 1985 y desde ahí hemos empezado a buscar y a buscar de a poquito. Entonces, no digo que esto les va a durar a ustedes su búsqueda años, porque ahora la iglesia tiene recursos muy rápidos para encontrar. Rápido, sí. Pero, hermanos, no se desanimen. Mientras ustedes busquen sus datos, van a seguir completando su arbolito y el sistema les va a ayudar a organizarlo. Entonces, esta parte del árbol es muy bonita porque les servirá para eso en una manera didáctica y también entretenida. Ustedes pueden ver su arbolito, como están viendo aquí en la parte horizontal. Uh-huh. Yo estoy aquí, hermanos, para que ustedes me vean un poquito. Estoy aquí. Tengo que registrar y si es posible, hermanos, pongan sus fotos. Porque un árbol sin color, sin hojas bonitas, no se ve bien. Entonces, las fotos es como las hojitas del árbol, crece y le da color. Entonces, yo puse mi foto acá, mis nombres, mis datos. Y luego le puse a mi esposa y luego ingresamos a nuestros hijos. Así es. No se olviden de ingresar sus hijos y jovencitos, aunque ustedes no tienen todavía a su esposa, pero recuerden que en algún momento van a casarse. Ajá. Y en algún momento van a tener hijos, entonces ellos se casarán, entonces tienen que ir llenándolo también para abajo. Y ojo, es por eso que cada persona debe tener su propio árbol. Uh-huh. El Family Search, a pesar de que es familiar, no es de grupo, es un programa individual. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona debe tener su propio arbolito, porque yo soy la primera generación en mi árbol, pero para Samuel, Allison y Emilia soy la segunda generación. Entonces no es lo mismo. Mis padres, que están aquí, si ustedes pueden ver, y mis suegros, ellos pasan a ser para mí la segunda generación, pero para mis hijos es la tercera. Y mis abuelos, que ustedes les ven aquí, que son la tercera generación para mí, para mis hijos son su cuarta generación. Entonces, espero ahí contestar la pregunta de John. Esa era la mía. Yeah. Esa era la mía, la que teníamos 4 generaciones. Ya. 4 generaciones. Yo, la primera, segunda, padres, tercera, abuelos y cuarta, los bisabuelos. En este caso, para Samuel, Allison y Emilia son los bisabuelos. En mi caso, son las 4 que se nos ha podido completar fácilmente. Y ahora, el hermano John, lo que me dice es que él tiene
llegados a su quinta generación, pero que de ahí ya no puede pasar porque no sabe dónde buscar. Excelente, vamos a eso entonces. Ahora, para poder dar respuesta a la pregunta de John, les puedo mostrar unas cosas aquí. Pueden ver su arbolito de varias formas: horizontal, vertical. Miren, se ve muy bonito. Ahí parece un arbolito más, ¿no? Totalmente y nosotros. Y también se lo puede ver como un cuadro en abanico. Esta opción les invito a que lo puedan usar en sus casas, porque se ve las generaciones que ya están ingresadas y las que faltan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy yo, el círculo. No es porque estoy gordito, sino que ahí está el círculo. Mis padres, que son la segunda. Mis abuelos, que son la tercera. Mis bisabuelos, que son la cuarta. La quinta, que son los tatarabuelos, sería. La sexta, los chusabuelos, o tatarabuelos que les dicen. Y la octava, los tatarabuelos. Ustedes pueden seguir viendo más, ¿no? Pero el éxito de esto de avanzar de generaciones, yo podría decirle que es trabajar con la familia. El éxito de un árbol desde la quinta generación a veces no avanza porque no hemos buscado a parientes más que puedan darnos más oportunidades en el árbol. Entonces, he visto que cuando los hermanos comienzan a compartir y conocer más parientes es cuando el árbol comienza a crecer, porque pueden tener más información y aprovechen a sus tíos abuelos, a sus tíos bisabuelos. Hagámoslo como un ejemplo, Mari, para que sea más fácil de entender. Hermanos, siempre ingresen desde lo más bajo hasta lo más alto. No es recomendable buscar registros de tatarabuelos si no tengo registros de los bajos, que son padres, abuelos, bisabuelos. Y eso por una simple razón, porque cada vez que se extiende el árbol es más difícil de organizarse. Estamos hablando, queridos hermanos, que solamente hasta la cuarta generación hay 15 personas cabezas de familia. Es decir, hasta acá hay 15, incluido yo. Si yo hago un desglose de sus hijos, primos, tíos, cuñados, esposas, etcétera, tranquilamente hasta la cuarta generación hay más de 1000 personas. Entonces, a pesar de que hay 15 cabezas de familia, pero aquí hay muchísima más información. Imagínense lo que habrá hasta la séptima, octava generación. Se ha calculado aproximadamente que hasta, si pudiéramos hacer hasta la 15ª generación, estaríamos hablando de casi más de 100,000 personas aquí en el árbol. Entonces tenemos mucho que buscar para arriba. Pero, hermanos, el elefante se lo come de a poquito, no de un solo bocado. Les invitamos a empezar desde acá. Maritza lo que decía es que Dani Miño, para encontrar a sus descendencias, le va a tocar asociarse con su familia. Primero, preguntando a sus papás. Si sus papás ya le dan todos los datos que puedan y no se ha logrado más, se tiene que buscar al más viejito de la familia. Tíos, abuelos, los que estén vivos, de todos los parientes que tengamos, pero ancianos, porque ellos recuerdan a veces de la siguiente generación. Eso nos pasó a nosotros, queridos hermanos. Les cuento una historia muy sencilla y rápida. Para encontrar a mi bisabuelo, lo que tuvimos que hacer es visitarle a su hija, que era la única viva en ese momento, pues mi abuelo había fallecido cuando yo nací. Entonces, ella se llamaba la tía Virginia. Entonces, la tía Virginia, lo que hicimos es visitarle. ¿Qué pasó? Mi padre fue a conversarle, como no fue una situación con reglas ni tampoco preestablecida, sino fue a conversar. Entre las conversaciones, ella les contó un poco de su familia y les sacó unas fotografías que tenía guardadas. Entonces, ahí en las fotos estaban las fotos de mi bisabuelo y también de mi tatarabuelo.
Y algo que decías, Dani, es que en una capacitación que ustedes pueden buscar también en Family Search, dice cómo saber encontrar datos de parientes con nuestros propios parientes. Y una de las cosas que nos comparten los hermanos del área es que podemos nosotros empezar visitándoles, pero a veces lo que no nos permite avanzar es que en la primera visita ya queremos entrar de una al árbol. Y lo que tenemos que hacer es unir corazones con nuestros parientes. O sea, si yo no le he visto a mi primo hace 10 años y de una voy y le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer el árbol. Entonces la gente dice, bueno, no me has visto tanto tiempo y no quieres saber de mí, entonces cierran y no nos dan la información. Entonces, primera norma es poder tener una buena relación con la familia y poder olvidar a veces de cosas malas, ¿no? Y comenzar a ganarnos su cariño que debería haber entre familia. Ahora, pero aquí un ojo, Mari, a veces no va a ser fácil. Sí. Porque hemos visto ejemplos de personas que no pueden allegarse a sus familias por diferentes situaciones legales, cosas malas que sucedieron en anterioridad y que es muy difícil olvidar. Entonces, hermanos, ahí es cuando la iglesia da ayuda, ¿no? Sin embargo, queremos dejar el primer punto bien claro en sus mentes. Busquen a los más ancianos, porque ellos les van a dar registros. Como la tía Virginia a nosotros nos brindó registros de mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Entonces, esto fue una bendición porque de ahí partimos para seguir a dónde debemos buscar. Por ejemplo, mi tía Virginia, en este caso que le decía a mi papá así, ella nos dijo que Abel Miño, que es mi tatarabuelo, había nacido en La Tacunga. Entonces, en ese momento ya se abrió un dato más que es buscar en un lugar que antes no habíamos pensado y a tratar de encontrar respuestas para ver por qué estaban en La Tacunga. Entonces, eso es la primera cosa. La segunda, queridos hermanos, y es derivado de esto. La iglesia creó el sistema de búsqueda de antepasados, que es esta que se ve acá en la parte de arriba, izquierda, la parte izquierda superior, donde dice buscar. Esta parte es muy buena porque les puede ayudar a ustedes y a mí a encontrar fuentes que han sido fotografiadas por la iglesia en muchísimas curias y parroquias del mundo. Ya no necesitan viajar hasta allá para entrar a los libros. Exactamente. ¡Qué bueno! ¡Oh! En Ecuador se ha hecho fotografías de registros desde hace muchísimos años. Existen bastantes registros que pueden ustedes utilizarlos y también pueden buscar ahí datos de sus antepasados. ¿Cómo lo hacen? Hay muchas formas. Las más fáciles son buscando en registros y para mí catálogo. Les voy a mostrar, pueden buscarlo por imagen que simplemente es la fotografía, uniéndose a otros árboles familiares, buscando genealogías, libros, o hay una wiki de investigación genealógica, entonces muchas formas buenas. Pero por ejemplo, les voy a buscar registros. Ponemos la opción registros. ¿Y tienes alguien que podrías buscar en el árbol? Y aquí en el árbol, ¿sí? En el Family Search se despliega en la parte izquierda donde podemos ingresar los datos y registros del quien buscamos y en la parte derecha el lugar donde queremos buscarlos. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño ejemplo. A ver, la parte que es derecha es la investigación de registros que no se han indexado y la parte izquierda son registros que ya están indexados y que están en algún proyecto de indexación en el Ecuador, o sea, algún registros ya en línea. Entonces tú puedes encontrar ahí. Así es. Entonces, Maritza, y eso les aclaro, en la parte de la izquierda donde dice buscar registros, se basa mucho en lo que los hermanos han indexado y revisado. Sí. Es decir, que si mientras más indexamos y más revisamos, más encontramos aquí datos. Y en la parte derecha, en cambio, están registros no indexados.
pero que han sido fotografiados, entonces aquí puedo buscar. O sea que ya estamos por uno y Una cosita, perdón, una hermana justamente te pregunta eso, dice que ella ingresó hasta su segunda generación porque su familia está en Caracas. Entonces, Excelente. con esto que usted me dice, podría buscar directamente allá, estando aquí. Sí, porque Sí. aquí está Caracas, no en Venezuela, que está en Sudamérica. yo tuve la experiencia con un jovencito que era de Barquisimeto, así es, ¿no? Ujú. Y él vive aquí en Ecuador, entonces fuimos y buscamos el mapa, porque yo no conozco Venezuela tampoco, pero comenzamos, una de las cosas que a mí me ayudó es conocer un poquito la geografía del país y conocer en dónde la persona nació y después buscar las parroquias que estén al lado. Entonces comenzamos a buscar con él las parroquias de al lado y Venezuela tiene bastante información. Es uno de los países que tiene más acceso en registros en línea a nivel de América, ¿no? América del Sur, es buenísimo, todo tiene. Tenemos muchos registros. Ahora, hermanos, ojo, no existen todos, porque vuelvo a insistir, muchos han sido destruidos, robados, o lo triste es que la Iglesia Católica no ha permitido fotografiar. En Quito, por ejemplo, no existen muchos detalles porque las curias son muy celosas y lastimosamente no han dejado fotografiar mucho. En Quito tenemos censos. En censos sí censos que nos pueden ayudar, por ejemplo, conocer las profesiones, conocer cuántos integrantes eran de la familia, pero no ayuda, dan fecha. pero no hay tanto como en otros lados. Por ejemplo, a los que son de Ibarra tienen buenas noticias porque se abrió registros de allá bastantes. Y se han estado revisando muchos en este tiempo de cuarentena. Bueno, para hacer un ejemplo, para que pasemos a la parte bonita que les voy a dar, aunque esto es muy bonito también, pero voy a poner el apellido. Imaginémonos que yo solo sé el nombre y apellido de mi tatarabuelo y no sé nada más. Sé que nació en Ecuador, entonces voy a ponerle Ecuador, aunque hay muchas personas que ni eso saben, entonces pueden poner solo su nombre. Veamos qué hace el sistema. Tienes que poner un rango. Es muy importante el rango. Cuando nosotros ponemos el rango, tiene que ser de la fecha que más aproximamos, 5 años antes o 5 años después. Y ya les vamos a enseñar un truquito para esto. Pero si aún no tienen esto, no se preocupen, porque vamos a ver qué nos busca el registro. Lo que pasa es que si es muy abierta la búsqueda, ustedes saben, es más difícil, pero si hacemos algo más, nos ayuda. Yo voy a hacer ahorita esto. ¿Sí? Voy a quitarle aquí Ecuador y ponerle aquí donde dice Ecuador, país. Y voy a buscar. No voy a poner rango ahorita, solo vamos a ver qué pasa. Si yo tengo esto, el sistema empieza a buscar en todos los indexados del mundo y revisados, y miren, sí aparecen datos de Abel Miño. ¿Cuál es mi trabajo? Sí. Ver si cada uno de ellos es algo de mi bisabuelo. Así es. ¿Cómo lo hago? Aquí hay un nombre, los registros donde están y lo que ha pasado. Por ejemplo, dice matrimonio 5 de noviembre de 1870. Cónyuge Adelaida Cornejo. Y puedo ver aquí, en la parte de la derecha, la fotografía de la imagen si hago un clic. En ese momento se me despliega el registro indexado. Aquí ya nos da la fuente de en la parte de acá ustedes pueden ver que este es de Cotopaxi, La Tacunga, la Catedral de La Tacunga. Y es muy importante, yo ya tengo este registro, hermanos, pero sí es mi tatarabuelo. Buenísimo. Es aquí, él se casó, les cuento que él se casó 2 veces y la persona que se menciona aquí es la segunda esposa, ¿sí? Entonces, Abel Miño, por ejemplo, dice en La Tacunga, 8 de noviembre, me imagino, o 3 de noviembre de 1840, dice, de 1870, el señor Abel Miño, natural de esta provincia, deseando contraer matrimonio con la señora Adelaida Cornejo. Qué interesante, pero se despliega una fuente. Ya, y una vez que encuentras eso, ¿qué se debería hacer, Sam? Encontramos esto, primero ingresarle al árbol. O sea, tenemos que ya nuestro arbolito y empezarle. Pero muy importante, guárdenlo en sus cajas de fuentes. En la parte derecha superior hay una
casilla que dice caja de fuentes. Si ustedes hacen un clic aquí, les va a pedir si ustedes quieren agregar esta fuente o ir a su caja de fuente. Entonces voy a agregarle. En ese momento, el Family Search toma el registro y yo puedo poner detalles de quién es. Entonces le voy a poner es mi tatarabuelo. Y ponle el nombre. Ajá. Es mi tatarabuelo Abel Miño. Eso. Entonces yo guardo la fuente y en cualquier momento que quiera puedo ir a esta misma opción y sacarla. Y no se pierda. Eso es muy importante. Tenemos, al principio cuando estamos haciendo nuestro arbolito, vamos a manejar aproximaciones quizás porque no... Pero Mari, pero aquí, las cajas de fuentes ya no hay aproximaciones. Sí, ya hay pero algo muy exactas. Importante, hermanos, y esto es algo que queremos reiterar. No necesité de fechas, ni tampoco necesité de nada de aproximaciones para encontrar a un Abel Miño. Entonces, hermanos, ustedes hagan lo mismo y prueben. A ver si está indexado. Si no aparece nada aquí, volvamos a la parte que inicié y vamos a ir a la parte de los no indexados, que es la parte derecha. Lo que hago es poner en Sudamérica y escojo el país que quiero buscar. En mi caso sería Ecuador. Ajá. Entonces, aquí lo que hacemos es la misma clase de información. Bajamos hasta abajo. Se baja y ustedes pueden ver aquí datos que existen, todo lo que tiene la iglesia. Pueden buscar genealogías. Todas las ayudas que tienen. Migraciones, pueden buscar todo lo que ustedes quieran. Ahora, hermanos, pero esto es muy importante que ustedes y yo debemos hacer, es que mientras más datos tengamos, más fácil va a ser la búsqueda. Entonces, esto queremos hacer. Y ustedes, por favor, no se desanimen porque esto es tiempo. A veces que aparecen, ¿qué tal si apareció un Abel Miño y no es mi pariente? Porque no todos van a ser Miños. Abel, mi pariente es directo. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente es investigar uno por uno y ver si es que algo tiene que ver con mi familia. Ahora, hermanos, y esto es lo que queremos hacerles, darles una buena noticia, es que mientras ustedes ingresen más personas a su árbol, el sistema solo empieza a buscar si hay familiares suyos. Es decir, mientras ustedes están dormiditos, el sistema va a empezar a buscar. Por ejemplo, yo ingresé a Abel Miño acá con estos datos y el sistema empezó a buscar si hay algún Miño más en el mundo que se asemeje o tenga parentesco a esta fuente. Y así hemos encontrado muchísimos antepasados gracias al Family Search. Y gracias a los hermanos que cada día indexan y cada día revisan, porque si ellos no lo hicieran, no hubiera registros en Family Search. No sé si está esa parte respondida, mi amigo Oscar. Muy claro, muy claro. De hecho, ya me dejó picado para irme a buscar a todo mundo ahí. Ahora, hermanita Sandra Marisol Ayala nos pregunta, hermano, buenas noches, qué gusto, una hermana quiere preguntar si su padrastro, quien le ha cuidado desde niña, pero no le dio el apellido y es miembro de la iglesia, puede entrar en su árbol genealógico. Sí puede. Ahora, pero aquí les hago notar algo. Cada vez que yo hago un clic en cualquiera de las casillas, se despliega una segunda en la cual va a detalles de la persona que hagan un clic. Si yo hago un clic en persona, en este caso a mi persona, Dani Miño, aparecen ya registros más detallados de mis datos. Hermanos, ustedes tienen aquí opciones para ingresar a sus miembros de la familia. Entonces, por favor, ustedes pueden aquí agregar esposo, hijos y padres, tanto legales como de sangre. Sí. Entonces pueden agregarle aquí, hermanita, a su padrastro. Ajá. Y con él puede ligarse automáticamente su árbol. Ahora, cuando en el árbol de ella vean que no coordinan los apellidos, a veces puede pasar eso con los misioneros de Family Search para aprobar ordenanzas. Hay que poner en detalles de la persona en la parte de arriba esto que era su padrastro y que le quería, para que las hermanitas se den cuenta
que por eso lo puso, porque tiene una línea directa, porque es su padrastro y él fue como un padre prácticamente para usted. Entonces, es importante poner esos detalles para ayudar al arbolito que se mantenga en un orden, ¿no? Ahora, hermanos, y esto es lo que nosotros decimos, las fuentes son las que mandan. Agregar. Por ejemplo, queridos hermanos, si yo quiero dar legalidad a mis datos, a mis registros, a mi árbol, debo ingresar las mayor fuentes posibles. Así es. ¿Por qué? Porque la fuente es un documento que certifica que lo que yo digo es verdad. Ajá. Por ejemplo, hermanita, en su caso, si usted tiene, me imagino que su papá o su padrastro, perdón, se casó con su madre legalmente y ellos tienen una acta de matrimonio. Ahí la coloca. Ajá. ¿Qué hace? Le pone en fuentes, se va a fuentes y aquí usted puede agregar la fuente, le toma una foto y le sube. ¿Qué va a pasar con la fuente? Ya. La fuente va a ser para ustedes una ayuda enorme cuando quieran hacer alguna ordenanza, porque la iglesia va a ver la fuente y dice, ah, excelente, es legal lo que están diciendo. Y claro, y supongo que, por ejemplo, si la hermanita quiere hacer un bautismo por él, al agregar esa fuente, le van a permitir hacer ordenanza Son sellamientos, a un sellamiento. pero sí existen las fuentes. Exacto. Hermanos, y aquí es una mala cosa que sucede a veces, es que nosotros queremos aproximar solamente, y ese no es tan bueno, porque el Family Search permite que las personas hagan ordenanzas en el templo y si tienen fuentes es lo ideal. Hay a veces que árboles también tienen conflictos. Ha pasado casos en que una persona dice, yo ingresé esto y alguien lo borró. Y sí, alguien fue y de su propia familia lo hizo. Entonces dice, entre los dos hay una disputa en que dicen, ¿cuál tiene razón? La única forma de decir quién tiene la razón es quién tiene la fuente. Ajá. Ese es el determinante. Es lo mismo que pasa cuando alguien tiene un duplicado. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos a alguien duplicado en nuestro arbolito, quien se queda en el árbol es la persona que ya ha tenido ordenanzas. Que tiene una fuente. Que ya ha tenido ordenanzas, porque no se pueden duplicar las ordenanzas. Y se combinan para que toda la información del que no tenía las ordenanzas pase donde el que tiene ordenanzas y hacemos una sola persona y ahí evitamos los duplicados. Ahora, hermanos, tranquilos, porque estas partes técnicas, quienes deben resolverlo o ayudarles a poder mejorar su arbolito son los consultores de obra del templo y de historia familiar, porque a ellos se les capacita para que puedan mejorar la parte técnica de los árboles. Entonces, si no hay un consultor en sus barrios, hay un consultor en la estaca. Y si no hay un consultor en la estaca, estamos nosotros, queridos hermanos, para servirles. Sí. Sí tenemos a Galito Vivero, tenemos ahí. Él es una persona que sabe muchísimo, hermanos. Muy bueno. Él, aunque es malo hablar así, sin que él no esté presente, pero hermanos, él es una persona que sabe muchísimo, es una biblioteca viviente, así que aprovechen el hermano. Es un hermano que sabe bastante y que ama la historia familiar. Sí, sabe muchísimo. Corre en su sangre la historia Nosotros familiar. nos hemos quedado cortos con lo que él conoce, así que queridos hermanos, acérquense al hermano Vivero porque él tiene muchísimas soluciones a sus conflictos. Así es. Oscarito, y no sé si tengamos más tiempo y si no les muestro algo muy bonito. Yo quisiera saber, mira, yo por ahí escuché de que había cómo nosotros mezclar el Family Search con las redes sociales, me parece que había cómo hacer como una compaginación. Eso yo no tengo idea cómo hacerlo. ¿Tú podrías enseñarnos esa parte? Te mostramos en este momentito. El Family Search nunca se creó para ser solitario ni darle la contra a las redes sociales, sino para ayudarse, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros actualmente es indicarles cómo se ingresa para unirse con las redes sociales. Voy nuevamente a ingresarme porque salí de mi sistema. Les invito, hermanos, a que ustedes puedan tener
siempre a la mano fotografías y todo, porque eso les va a ayudar a ingresar en su Family Search cosas bien bonitas. Por ejemplo, miren, aquí hay fotografías que ingresaron personas que están ligadas a nuestro árbol y también con motivos especiales, ¿no? Es Entonces, como es un Facebook, cuando el Facebook, sí, como las publicaciones generales, ustedes al anexar y todos trabajar con los mismos códigos de la familia, se va publicando y ustedes pueden ver fotos y dicen, wow, encontraron esta foto y es bonito. Y pueden también compartir en Facebook. y las historias son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, mi madre subió esta foto de sus padres. Bueno, aquí está un poco torcida porque mi madre la ingresó así, entonces hay que pedir, ayudarle a corregir. Pero están sus abuelos y sus tíos y su mamá. Entonces están aquí y ella puso una historia. Entonces, miren, y eso automáticamente al grabarlo, como estamos unidos en el árbol, la familia, apareció en este muro. Y es parte del muro de la familia ahorita, ¿no? Ahora, hermanos, Y esa es otra pregunta, perdón, necesito que te corte, solamente para que no se me olvide la pregunta. ¿Cómo hago que, por ejemplo, mi abuelo, que ahora mi tío me está pidiendo desde España, quiere exactamente ingresarle, que pueda mi abuelo, que sería su papá, anexarse al árbol de él? Ah, Ya, buenísimo. muy buena pregunta. ¿Cómo se lo hace, Mari? Pues se hace apenas con el primer pariente fallecido. Puedes hacerlo por medio del código que tienen. Les mostramos, ¿no? Y ya ahorita lo vamos a hacer para que tú lo veas. Vamos a hacerlo en horizontal, Oscarín, para que lo veas mejor. Ya. Vertical para que vean el arbolito. Aquí está el arbolito. Entonces, ¿qué hacemos? Facilito. Oscar, ¿él es tu tío de parte de madre o de padre? De madre. Ya, entonces vas a las ramas de tu mamá, que están acá. Entonces, tienes que buscar a los padres de él o ingresar a los padres de él. ¿Por qué? Porque en ese momento ingresar a los papás y a los hijos en orden de nacimiento, si tuvieres. Correcto. Al momento en que lo haces, ya él y tú ya tienen los semejantes los datos, pero copiarse ahora lo de arriba va a ser cosa seria. ¿Por qué? Porque es tiempo y también sería mucho esfuerzo. La iglesia hizo algo muy, muy fácil para poder ligarnos. A cada persona que está en el árbol, cuando ustedes hacen un clic, le da un código. No es un código de cédula de miembro ni de cédula de ciudadanía, no. Es para ordenar el árbol. Es un código que crea el Family Search. Y este código lo que ustedes pueden hacer es hacerle un clic aquí, lo copian y cuando van a ingresar ojo, y esto estoy hablando de un muerto en común. Por ejemplo, imaginémonos que tu bisabuelo ya es fallecido, tal vez, ¿no es cierto, Oscar? En este caso, Dani, no le funcionaría porque mi papá está vivo. Sí, por ejemplo, este papá de Maritza y ese es su papá, pero su padre es muerto. Entonces, ¿quién es un muerto en común para ustedes? Es su abuelo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Ingresan los datos de él, del abuelo, copian el código que el Family Search les haya creado y cuando vaya a hacer la creación, seas tú, Oscar, o sea tu tío, ponen este código en esta parte. Voy a hacer un ejemplo en uno que... Aquí, por ejemplo, en agregar, no tengo datos, entonces voy a agregar un padre. Entonces hago un clic. Y aquí me va a pedir que llene los datos, pero como no quiero hacer todo esto, lo que hago es, escojo esta opción. Número de identificación. Por número de identificación. Y le pongo el que copié. Ahorita solo estoy el ejemplo. Y hago siguiente. En ese momento se une todos los árboles con los datos que están para arriba. Y ahí en ese momento se unieron ustedes con su tío, ya tienen el mismo árbol, los mismos datos, y ojo, tienen que cuidar porque el árbol no es privado, se convirtió en un árbol público. Para hacer cambios y para hacer cualquier situación, lo ideal sería estar conversando, porque si no van a tener conflictos. Pero lo bonito de esto es que van a poder apoyarse. Ya, entendido, ¿no? Con esto ya me quedó muy claro esa parte. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer, queridos hermanos, aquí? Facilito. Mandarlo a las redes sociales.
Cada vez que yo ingreso recuerdos en mi arbolito, pueden ser historias, fotos, datos, documentos, no hay problema. Yo puedo hacerlo en esta opción, donde dice Galería, Recuerdos, Galería. En esta opción se despliega la página donde yo puedo seguir subiendo fotos y cualquier cosa que requiero. Puedo hacer hasta 5,000 recuerdos por cada uno de nosotros, o sea, por usuario. Yo puedo Exacto, ingresar hasta 5,000 recuerdos. por cada uno. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago este signo más que está aquí y me dice que las fotos tienen que ser legalmente visibles, hermanos, no hay que poner fotos indebidas ni cosas malas, porque el sistema no va a permitir, pero si son fotos familiares, históricas y todo, el sistema, bienvenido. Les pide qué tipo de archivos lo permite, que es lo que generalmente usamos ahora en celulares, y subimos una foto. Mira, aquí creo que hay una pregunta. Entonces, muy importante, hermanos, es que luego que ya hayamos ingresado, va a quedar como está aquí. La foto se sube. Entonces, al subirse la foto, yo puedo, si hago un clic en esta fotografía, por ejemplo, puedo agregarle un título. Por ejemplo, esta fotografía es de mi abuelita. Lucita. Nosotros decíamos abuelita Lucita. Y guardo el título. Entonces ahí está el título de la abuelita. Puedo escribir una historia de la abuelita, como registrando un recuerdo. Puedo hacerlo grabándolo como aquí, o puedo escribirlo. ¿Cómo ¿sí? la recuerda? Entonces aquí hay cómo puedo yo ingresar los recuerdos. Aún le puedes poner un like. Sí. Me gusta. Me pongo aquí un me gusta. Sí. Y las acciones que puedo hacer es girar las fotos, descargar, etcétera, etcétera. Pero la parte que Oscar nos decía, Facebook. ¿cómo nos unimos con las redes sociales? Existe esta casilla que dice compartir. Yo en esta parte puedo subir la foto a Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, correo electrónico. Entonces, si por ejemplo yo tomaría el Facebook, me va a pedir que ingrese con mi clave y todo lo demás, y que ponga, como ustedes saben, todo lo que básicamente pide el Facebook, y lo publico. Y ahí está listo el Facebook, lo que yo he puesto en mi Family Search. La diferencia es que Family Search, así explote las bombas atómicas, no se destruirá esta información, porque están guardadas en las bóvedas de granito de Salt Lake. En cambio, el Facebook, si se cae la red, estamos sin fotografías. Se pierde toda la información, así que le sugerimos que mejor todas sus fotos mándele a Family Search, se van a conservar muy bien. Sí, no es permitido subir bendiciones patriarcales, fotografías de tumbas, de cementerios, eso la iglesia no permite, ¿no? Eso nomás tengan cuidado. Pero sí pueden ser documentos como partidas de nacimiento íntegras, eso sí, cédulas, títulos, notarías, ¿no? Todas esas cosas pueden servir como fuentes para ayudarles en su arbolito. Así es. Entonces, no sé si contesto la pregunta ahí, Oscar. Muy bien contestado. Acá hay una pregunta más que llegó. ¿Qué pasa en caso de que un antepasado sea adoptado? No es buena pregunta. Muy buena pregunta. Imaginémonos que aquí mi abuelo hubiera sido adoptado. Hermanos, tenemos dos opciones. Ingresar su familia legal, es la que le da el apellido legalmente, y también podemos ingresar su familia de sangre. Sí, podemos. Dos oportunidades. Sí, ustedes tendrían aquí un doble árbol. Doble trabajo. 4 ramas, ¿no? 4 ramas. Pueden hacerlo, pero si ustedes tienen fuentes que comprueben eso, pueden hacer obra aún por los que han sido de sangre y a los que han sido legales. Porque hay diferentes, como es líneas, ¿no? Así es, pero las fuentes van a ser claves. Si ustedes ponen un apellido, imaginémonos que el padre de sangre no era Miño, sino Santa Cruz. Entonces, me va a preguntar si alguna vez quiero hacer obra por él, me van a solicitar autorizaciones. Pero si yo tengo la fuente,
va a ser muy fácil explicar y ellos me van a dar autorización. Claro, ellos van a ver, Chus, él tiene tantas fuentes, seguro él es su pariente, entonces le van a dar la oportunidad de hacer la ordenanza. Así es. Ajá. Es que a veces sí, muchos dicen que no se les permite hacer ordenanzas, a veces radica que el árbol está desordenado. Empecemos primero ordenando desde los vivos y después vamos ordenando a los que han fallecido, ¿no? Entonces eso es muy importante. Así es. Muchas gracias, en verdad. Yo creo que podríamos seguir conversando toda la noche del tema y vamos a estar para largo. Sí. Pero es que sí, que la historia familiar es amplia, ¿no? Es muy amplia. No sé si, amigo, solamente para terminar les puedo mostrar algo para que se entusiasmen. Por favor. Ya, Ya. permítanme solo prepararles para que ustedes puedan ver. Esto que les voy a mostrar, queridos hermanos, hicimos nosotros como parte de una presentación en la parte de los adultos solteros. Permítanme ver si tengo a la mano esto para que puedan verlo. Espero tenerlo acá. Pero es una ayudita para que ustedes puedan junto con nosotros recordar algunas cosas importantes en la parte de recordar de quién estamos hablando. Ujú. Permítame ver, estoy buscando justamente lo que les presentamos a nuestros queridos adultos solteros en esta convención. Permítame un ratito. No, que estoy con problemas en el equipo. Pero si no, les podemos decir, perdón, un segundito, la voy a poner ya. Les vamos a decir físicamente para que recuerden algo. Nosotros tenemos una, ¿qué podría decirse? Una arma secreta para buscar registros. No es tan difícil, solo que hay que tener cuidado y prudencia, y si la aplican les va a ayudar a encontrar más antepasados. Acuérdense de esto. Nosotros, lo que estamos hablando de la generación de Maritza y mi persona, y creo que Oscar también, nosotros somos una generación que nació en las décadas de los 70. Así es. Entonces todos somos... A finales. 70, 80, ya. Le vamos a dar el gusto a Oscar. Acuérdense de eso siempre. Nuestros jovencitos actualmente, todos son de la época del 2000 en adelante. 2000, 2010. Ujú. Entonces, acuérdense de esto. Ustedes, jovencitos, 2000. Sus papás, 70s, 80s. Resten siempre 20 años y van a tener la época en que vivieron sus antepasados. Sí. En 1950 es la época de sus papás. En 1930 es la época de sus abuelos. Y en 1900 a 1910, sus bisabuelos. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ustedes tienen la labor de buscar hasta 1900, los que han nacido en este tiempo especialmente. Y la bendición es que ustedes sí tienen registros en el registro civil. Así es. Váyanse al registro civil y pueden pedir actas. No tienen que ir. Tienen que... Ahora también es todo virtual. De hecho, hay una manera de encontrar una partida de nacimiento íntegra solamente entrando a su computadora. Entran a registro civil online. Ustedes ponen el nombre de la persona que quieren encontrar la partida. Comienzan a hacer los procesos y ellos tienen estas partidas tienen un costo entre $3. Hasta $6. Hasta $6. Tienen que pagar, sea en tarjeta o en efectivo, y se desplaza la impresión y ya, ustedes tienen Si no que pueden hacerlo, pueden en el momento en que ya se abre el registro civil, vayan allá y digan, quiero una partida íntegra de tal persona. Y ustedes ya pueden irse ubicando en los años que les decía. Y son partidas desde 1900 que pueden ya encontrar. Entonces, sí la ventaja de estas partidas es que salían los papás y todos los hijos. Ajá. Entonces, si ustedes tienen el dato de un abuelo, por ejemplo, vayan al registro civil, digan que ustedes son parientes directos
y que quieren sacar la partida íntegra de él. Ujú. Y ellos les van a entregar algunas cosas. Después de la cuarta generación, que ya sería antes de 1900, ahí sí toca hacer Family Search, buscando en los registros Ahí no se llevaban indexados. registros. Ahí O sea, empieza. son truquitos, ¿no? Pequeños truquitos. Acuérdense de los años. Si ustedes quieren encontrar a su abuelo, solo calcúlenle 20 años, vayan quitando y ya saben en qué año. Y cuando vean un registro, por ejemplo, que dice 1930, estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, de mis bisabuelos. Ujú. En su caso, de sus tatarabuelos jóvenes. Aún en la biblioteca que hay en el centro histórico, ¿cómo se llama la biblioteca del? Bueno, pero ustedes pueden encontrar en los periódicos también muchas fechas importantes, ¿sí? Donde ustedes pueden entrar. Bueno, ahora ya no podemos por la cuarentena, pero sí es importante. Pueden hacer una tarde cultural con la familia e ir, porque muchos jóvenes no conocen cómo eran nuestras bibliotecas tan lindas, pero pueden entrar ahí y compartir los periódicos y busquen. Muchos han encontrado en esos periódicos datos importantes de sus antepasados. Muchos eran sastres, eran comerciantes y todo eso. Entonces sí es importante comenzar a hacer. Es una investigación muy bonita y es emocionante saber que los vamos encontrando de esa manera, ¿no? Así que les animamos, les dejamos picados, les dejamos con el deseo de que puedan aprender más de sus familiares, de sus antepasados, y sobre todo recuerden que el Padre Celestial está ayudando, sus antepasados están ayudando, ellos están fallecidos en la parte física, pero no en la parte espiritual, y muchos están dejándose encontrar porque están esperando ya mucho tiempo las ordenanzas. Los profetas han dicho de que cuando yo encuentro a una persona, normalmente es porque ella está lista para bautizarse y hacer las ordenanzas, ¿no? Es como el video que pusieron al principio. Así. Exacto. Les dejamos con una buena, un buen desafío. Con el tiempo, esperemos que el Señor nos permita seguirles apoyando, queridos hermanos. Con más datos de ese tipo, básicamente también con más herramientas, dándoles más instrucción, pero esto se aprende solo haciendo. Así es. Así que el que no lo hace nunca va a descubrir estos tesoros que son grandiosos. Y yo creo que es amor. Uno debe amar a sus antepasados y darles esa oportunidad. Y el Señor desarrolla talentos donde uno no sabe que los tenía. Entonces podemos ser un gran instrumento en las manos del Señor y eso es bonito y nos hace sentir bien, ¿no? Así que, queridos hermanos y Oscar, gracias por el tiempo que nos han permitido. Sí. Ya es hora de ir a dormir y de comer. Sí, ya no estar con hambre. Así que les dejamos para que puedan disfrutar y sobre todo abracen a sus esposas, abracen a sus esposos, a sus hijas, a sus hijos. Díganles que les amo mucho porque en verdad son tesoros vivientes y también agradezcamos por los fallecidos. Porque gracias a ellos estamos ahora aquí y también gracias a ellos ahora tenemos la bendición de poder unir a la familia. Y eso es algo grandioso. Que el Señor les bendiga mucho a mi querido Oscarito y a ustedes también y gracias por lo que hacen. Gracias. En verdad, gracias a ustedes por ayudarnos en esta noche. Yo creo que muchos pudimos aprender mucho el día de hoy y vamos a poder y quedar picados para poder seguir haciendo también nuestra genealogía. Realmente aprendimos muchas cosas nuevas y realmente es importante lo que estamos haciendo. Solamente para despedirme nomás quiero recordar a los jóvenes y a ustedes el día sábado que nos acompañen. Vamos a tener con Guachito Ramos, otro amigo, él nos va a sacar el aire para bajar los kilitos que tenemos de más, entonces para que podamos... Sí, para entrar en el pantalón. Así es. Y gracias nuevamente por esto, mis queridos hermanos, jovencitos, que tengan ustedes una buena noche. Dani, Maritza, muchas gracias por todo. Una muy buena noche y que mucho. Cuídense mucho. Chao, chao.